en esa travesía, en esa extensión del reino. El apóstol Pablo ya está finalizando su segundo viaje misionero. Hace 2 domingos vimos cuando él estuvo en esta ciudad llamada Atenas. No sé si se recuerdan todo lo que él hizo en ese lugar, la predicación en ese lugar. Luego de eso, ahora Pablo continúa el viaje y llega a una ciudad llamada Corinto. Y esta ciudad ahora va a ser la ciudad donde Pablo va a volcar por un largo tiempo su vida. Va a gastar tiempo, fuerzas para exponer la palabra de Dios. Así que te pido que abras tu Biblia en Hechos capítulo 18 y hoy vamos a ver del versículo 1 al versículo 11. Hechos 18 del 1 al 11. El tema es entregado a la palabra. Ese es el tema. Entregado a la palabra. Entregado a la palabra. Hechos 18 del 1 al 11. Dice: y después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora miré a los gentiles. Saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintos, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo, en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Qué hermosa historia. Cuando ves estas historias, inspira, estimula para hacer esa tarea de hacer discípulos. El apóstol Pablo fue uno de esos ejemplos más grandes que tuvo la iglesia para hacer esta tarea de hacer discípulos, porque su llamado fue un llamado especial y particular. Pensé esto: la tarea no es fácil para los proclamadores, porque ellos continuamente tuvieron que exponer sus vidas para la extensión del reino. Espero que todas estas exposiciones nos ayuden a ver dónde estamos nosotros con nuestra responsabilidad de hacer la tarea, de proclamar el reino. Debemos reconocer que tenemos un mandato y debemos esforzarnos en cumplir ese mandato de hacer discípulos. No solo Pablo tenía ese mandato, sino cada creyente tiene este mandato: hacer discípulos. Entonces, en el ministerio que Pablo tuvo, su tarea fue singular, con sus desafíos grandes, pero su compromiso con el evangelio fue tan grande porque jamás desistió de su tarea, sino asumió con valentía y pasión esta tarea. Un hombre que estuvo anclado en la verdad del evangelio y nada hizo que desistiera su llamado. Pensé que solo aquellos que están anclados, su llamado está anclado en la verdad de la palabra, nada hará que ellos desistan. Van a continuar. Esto es lo que sostiene a todos. A todo pastor, a todo misionero, a todo líder, a toda persona que quiere servir al Señor. No se trata de un llamado de otro hombre, sino se trata del llamado de Dios. Y cuando comprendo que Dios me llama, entonces digo, Él me habló por su palabra y nada me va a hacer desistir. Para esta tarea he sido llamado. Pablo es un ejemplo. Y cuando pensé en hombres que son ejemplos en el hacer el ministerio,
No quería ir muy lejos porque podemos hablar de muchos, pero pensé en este hombre en un sentido común y en un sentido sencillo. Y pensé en el pastor Ian Carlos. A algunos varones el día de ayer les conté lo que fue esa experiencia, estar a las 3 de la madrugada con él, 3 de la madrugada con él alrededor de su casa, él con un palo y su hijo con otro palo, porque una hora antes había escuchado hombres que andaban alrededor de su casa y creyendo él que podían robar porque habían robado otras propiedades. Y entonces él estaba ahí y algunos hombres de su iglesia experimentar ese temor, ese tipo de soledad. Pero él convencido que Dios le llamó para plantar la iglesia. Él convencido que Dios le llamó para predicar el evangelio. Y lo que él ha hecho, él vivía en Pisco y ahí tenía una casa hermosa que se había alquilado para que él sirviese al Señor ahí. Pero él dijo, yo tengo que estar más cerca de mi propia iglesia. Y entonces se mudó hasta la ciudad de Paracas otra vez. Y bueno, como les he comentado, por cosas de la economía, tuvo que volver a la casita donde estaba ahí en el desierto. Pero él no quiere salir fuera de esa ciudad, lo más cerca posible. ¿Para qué? Para predicar el evangelio. Pero ¿de dónde agarramos nosotros, los pastores y los líderes? ¿De dónde deben agarrar ejemplos, modelos? De estos hombres, como Pablo. Pablo fue llamado al ministerio y tenía esa pasión para hacer esta tarea. Y estuvo convencido y entregado a la palabra. Y ese es el tema. Él estuvo entregado a la palabra. Y en esta dinámica de estar entregado en la palabra, pasan varias cosas que Dios de manera soberana lo permite. Y entonces justamente quiero hablarte de esta tarea, cómo luce una vida entregada a la palabra y cómo Dios acompaña a personas que están entregadas a la palabra. ¿Cómo luce esto? En primer lugar, Dios da nuevos amigos para cumplir la tarea. Dios da nuevos amigos para cumplir la tarea. Y alabo a Dios por esto. Dios da nuevos amigos para cumplir la tarea. Fíjense el versículo 1. Después de estas cosas, ¿de qué cosas? De lo que pasó en Atenas. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue ¿a dónde? A Corinto. Corinto era la capital de la provincia de Acaya y Pablo visitó esta ciudad y ahí fundó esta iglesia. Corinto era conocido por el comercio. Corinto era conocido también porque era una ciudad rica, pero también era una ciudad muy inmoral. Esta ciudad, a tal punto que los ciudadanos de ese lugar, cuando decían vamos a corintizar, estaban diciendo vamos a tener o vamos a practicar la inmoralidad. Solamente decías corintizar, era la idea de adulterar, o hacer cosas inmorales, sexo por todo lado. Esta era esta ciudad perversa. Pero imagínate esto, en una ciudad donde las tinieblas eran tan grandes, Dios permite que haya una luz. Y así es Dios. Donde más está el pecado, su gracia se va a observar, salvando a algunos. Y esto es lo que va a pasar acá. En esta ciudad de Corinto, dice el verso 2, y halló a un judío llamado ¿quién? Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. ¿Qué es lo que está pasando? Dice, Pablo llega a esta ciudad y lo primero que encuentra es a este hombre llamado Aquila y también a otro hombre a una mujer llamada Priscila. Este es su matrimonio. Y este matrimonio va a ser de mucha bendición para Pablo. Aquila significa águila. Así que cualquiera que quiera llamar a su hijo Aquila, ya debe saber en el latín que significa águila. Y Priscila, en el latín, significa ancianita. Entonces, si alguien se llama Priscila, no le diga ancianita. Pero así significa ancianita. Bueno, Aquila es un judío convertido del Ponto y él es el esposo de Priscila. Priscila es la esposa. Pero de estos dos, tú sabes que Pablo va a citar el nombre de este matrimonio
y va a mencionar primero a Priscila y Aquila. Acá está mencionado Aquila y Priscila. Y cuando Pablo habla de ellos, dice Priscila y Aquila, no Aquila y Priscila. ¿Por qué esto? Bueno, los comentaristas señalan que Priscila debió tener ese celo de difundir el evangelio. Y esto hizo que destacara sobre su marido. Fíjate, entonces, Pablo cuando decía Priscila y Aquila, era porque ese distintivo en esta mujer estaba. Ese celo por querer que el evangelio se expanda. No quiere decir que Aquila no, pero seguramente llamaba la atención a Pablo de cómo esta mujer era tan útil para su marido y para la iglesia que hacía que esto se diera. Por ejemplo, te señalo algunas cosas. Tú sabías que la primera carta a la iglesia de Corinto, cuando Pablo escribe, hace mención de que en su casa estaba funcionando una iglesia. Está en 1 Corintios 16, 19. Dice, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila. O sea, cuando Pablo escribe la carta a los Corintios, Pablo estaba en Éfeso. Y desde Éfeso dice, Aquila y Priscila, la iglesia que está en su casa. O sea, este matrimonio, ¿qué ha hecho? Abrió su casa para que ahí se congreguen. Y es interesante que dice Priscila y Aquila, dice así, Aquila y Priscila, bueno, ahí dice sí, Aquila y Priscila. Pero esta es la idea, ¿no? Este matrimonio, dejando que ahí funcione una iglesia. No solamente eso, sino cuando Pablo escribe la carta a la iglesia de Roma, Pablo menciona de ellos que están allá en Roma. Fíjate, Romanos 16, 3, 4, dice, Romanos 16, versículo 3, 4, dice, saludad a Priscila y Aquila. ¿Ve? Pablo está escribiendo esta carta a los romanos y está diciendo, saludad a Priscila y Aquila. ¿Y qué son ellos? Colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo os doy gracias, sino que también todas las iglesias de los gentiles. Ve otra vez el pasaje de Romanos 16, 3, 4. Dice, saludad a quién? A Priscila y Aquila. Ahora, ¿quiénes son ellos para Pablo? Por lo menos, te va a mencionar, para Pablo los ve de cuatro maneras. Primero los ve como ayudantes, porque dice colaboradores. Esta es la idea de ayudantes, o sea, lo que quiere decir, ellos son compañeros de trabajo. En segundo lugar, Pablo habla de ellos por el amor que tienen ellos hacia Pablo. Fíjate lo que dice el versículo 4. 4, expusieron su vida por mí. O sea, Priscila y Aquila amaban al liderazgo bíblico, amaban el ministerio, amaban a Pablo, a tal punto que se involucraron con la vida de Pablo, de todas las actividades que hacía Pablo. Dice, ellos expusieron su vida por mí. En tercer lugar, Aquila y Priscila, o Priscila y Aquila, eran conocidos por las iglesias. Fíjate lo que dice, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias, ¿de quiénes? De los gentiles. Todas las iglesias de los gentiles. ¿Sabes que Pablo, no solamente eso, por ejemplo, el verso 4 al final te dice, bueno, en la parte del medio está, dice, a los cuales no solo doy gracias, sino también los gentiles. O sea, Pablo amaba a Aquila y Priscila. Estas cuatro ideas eran ayudantes, amaban el liderazgo bíblico, eran conocidos por las iglesias y eran amados por el apóstol. Estas cuatro cosas se podía ver en Priscila y Aquila. Te digo, cuando hago el ministerio, también yo puedo observar eso. Puedo observar quiénes están comprometidos con el ministerio y quiénes no. Es observable. Puedo observar quiénes solo vienen los domingos y quiénes realmente quieren avanzar más. Se puede observar quiénes aman al liderazgo y también se puede ver quiénes, de cierta manera, no es que no amen, quizás no lo están considerando. Se puede observar aún cómo ellos son conocidos para otros.
Porque Priscila y Aquila daban un testimonio para las demás iglesias. Se puede ver eso. Esto nos debe empujar a todos. Ver estos modelos. ¿Sabes lo que voy a decir más adelante? Si me olvido, lo digo ahora. Que Priscila y Aquila, o en este caso Aquila, que es el varón, no era un anciano, nunca llegó a ser un pastor. Nunca llegó a ser un pastor. Pero no por eso dejó de colaborar. Algunos pensarían, para yo hacer una tarea tengo que tomar un liderazgo todavía. Estos hombres, este matrimonio, solo fueron, ellos pusieron lo que son para que el evangelio se extienda. Y sabes un detalle que me llamó la atención es que la última carta que Pablo escribe, ¿lo escribe a quién? A Timoteo, ¿te acuerdas? Segunda de Timoteo. La última carta, que está a semanas de su muerte. Pablo está tomado prisionero y está próximo y él se da cuenta que de esta no sale y va a morir. Y entonces escribe una carta muy personal a su discípulo llamado Timoteo. Y en esa carta, ¿sabes a quién menciona? A Priscila y Aquila. Pablo dice, saludad a Priscila y Aquila y a la casa de Onesíforo. Pablo lo tenía presente a ellos. O sea, Pablo llegó a verlos y conocerlos ahí en la ciudad de Corinto. Vuelve a Hechos para ver un poquito de esto, lo que está pasando acá. Fíjate, verso 2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había ¿qué? Mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Pareciera que, nos muestra que hay un hombre llamado Claudio, y Claudio fue un emperador que gobernó del 46 al 54 después de Cristo, y como te mencioné en la exposición de Primera de Pedro, estos emperadores llegaron a tener cierto dominio total sobre todo y podían mandar, como ahora, se mandó que salgan todos los judíos de Roma. Y entonces solamente tenían que obedecer, porque si no, iban a morir. Iban a llegar los soldados y los iban a matar. Entonces tenía que salir Aquila y Priscila. Y ellos, piensa esto, Aquila y Priscila oyen este dictamen de este rey y ahora tienen que salir. Y podrían pensar, esto es injusto y podría verse como injusto. Y ellos tienen que dejar quizá las cosas que han hecho en esa ciudad. Quizá su casa, el negocio que tenía, y se tienen que mover a otra ciudad. ¿Y se mueven dónde? A Corinto. Pero lo que nos muestra la Escritura, nos muestra un Dios soberano sobre la historia. Que hace que Pablo llegue a Corinto y justamente ¿quiénes llegan? Aquila y Priscila. Hermanos, nada pasa por casualidad. Nada pasa por casualidad. No podemos decir qué casualidad. No. Todo está en los planes de Dios. Todo está en los planes de Dios. El que haya una iglesia en este lugar es el plan de Dios. Y tú lo puedes ver en tu propia vida. El que te hayas cruzado en algún momento con algún hermano y te haya dicho, allá hay una iglesia, es el plan de Dios. El plan de Dios nos muestra su soberanía. Y acá se ve a ese Dios soberano, que tiene el control de todo. Entonces, aunque el emperador con aquel dictamen dijo que todos los judíos tenían que salir, esto no le tomó por sorpresa a Dios. Aunque ellos quizás sufrieron esa injusticia, esto ha estado en los planes de Dios. ¿Y sabes cómo se llama esto? Se llama providencia. Providencia. Por eso los amigos son un regalo providencial de Dios. Los amigos son un regalo providencial de Dios. Y uno puede construir amistades bajo este marco, en Cristo. Se puede armar relaciones profundas. Y son amigos que te ayudan en tu crecimiento.
Y Dios los coloca de manera providencial. De manera providencial te pone una familia, de manera providencial te pone a un joven al lado, de manera providencial te pone a una señorita. Los jovencitos debieran pensar eso, que a veces ven a hermanas no tan mayores, no casadas, pero señoritas que se acercan a las más jóvenes. Debieras pensar que esto es la providencia de Dios para mi vida. O sea, Dios está siendo bondadoso conmigo, mandándome esta jovencita que se quiere preocupar por mi vida. Eso es providencia de Dios. Y este matrimonio pudo disfrutar eso del apóstol Pablo. Entonces, tú puedes ver la dinámica que se está dando en nuestra iglesia. Es tan claro cómo Dios está haciendo su obra soberana y usando nuestras vidas para su extensión de su reino. Esto no es mi tarea, hermanos. En un sentido, o sea, no es mi obra. ¿Okay? Yo no lo invento esto. Yo no invento acá que la idea de que acá haya una iglesia. Esto está en la mente de Dios. Dios lo planificó. ¿Y sabe lo que Él está haciendo nada más? Está añadiendo a sus hijos para que esto se siga extendiendo. Él es el que está interesado y usa a las herramientas. El hecho que Miriam esté acá es un acto providencial de Dios. El cuando ven otros misioneros es un acto providencial de Dios. O como cuando Giancarlo me dijo, esa madrugada que hablé y al día siguiente nos quedamos hablando hasta la noche, del día jueves que iba a regresar, me dice, pastor, estás acá. ¿Se puede enseñar ese tema en la iglesia? Y yo tengo que ver y ser sensible a lo que Dios quiere hacer. Es la providencia de Dios. Digo, está bien. Vamos a cancelar el culto de La Molina. Hermanos, oren unos por otros. Acá hay un hermano, como diciendo el macedonio, quédate. Queremos escuchar la predicación. La providencia de Dios. Y no se trata de la persona, se trata de Él. Y acá lo puedes ver tan claro. Entonces las relaciones que se afirman en la vida cristiana son sólidas y fuertes. Y no solo eso, sino esas relaciones son las que trascienden por la eternidad. Hay relaciones que no pueden ser profundas porque no está establecida en la persona de Cristo. ¿Sabes? Las relaciones que van a quedar acá son las que estas personas no han creído en Cristo. Es triste, ¿no? Es saber que puede ser hasta un papá que no lo voy a ver en la eternidad. Es doloroso saber eso. Pero saber que mi propia esposa una mujer puede ser mi propio esposo, pueden ser así padre e hijo, son creyentes, no solo somos familia, sino somos compañeros y va a trascender. Y no solo eso, la relación que tengo con ustedes no va a terminar acá, hermanos. O sea, de Samuel no se van a librar, ni yo me voy a librar de ustedes. Va a trascender por toda la eternidad. Somos amigos. Y esa amistad es el acto providencial de Dios sobre nuestras vidas. Por eso nos amamos. Y aquí puede ver esto, Aquila y Priscila y también Pablo mismo. ¿Recuerdas este pasaje? Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Salmo 119, 63. Pero ¿qué más se puede ver acá? Esto también. Las cosas que hay en común es la providencia de Dios y Él lo usa para que podamos crecer con los amigos. Las cosas que hay en común es la providencia de Dios. Hay cosas en común entre muchos de ustedes. Y no es así de manera natural que se juntan. ¿Sí, no? ¿O no? Por ejemplo, en el Mundial se pudo ver eso. En el Mundial, los que apoyaban a un equipo se juntaron más cerquita de uno del otro, ¿o no? Porque cuesta sentarse del lado que está gritando por otro. Y te vas a sentar por el otro. Bueno, tengo algo en común y hace que haya mi relación más estrecha. Y acá hay algo en común. ¿Cuál es la cosa en común? Dice, fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. O sea, ellos también hacen tiendas. Y Pablo, no es que ahí tuvo una lección de hacer tiendas, ya sabía hacer tiendas. Dice, como era del mismo oficio. O sea, Pablo tenía un oficio y era hacer tiendas. Y entonces ve a este matrimonio y habla con el varón, dice, ¿y cómo estás?
Y le cuenta, yo vine de tal, le pasó esta situación. Oh, ¿y qué piensas estar haciendo? No, me quedo acá en esta ciudad para hacer tiendas. ¿En serio? Sí. ¿Podemos trabajar juntos? Esa relación va a madurar a tal punto que Pablo antes de su muerte los recuerda. Las amistades trascienden, hermanos. Y no saben que si uno construye esas amistades, las riega, las cuida, son de tanta bendición para el alma de una persona. Son de tanto beneficio. Y acá tengo que tener cuidado en algo, el no querer relacionarme. Dios nos colocó en una familia y de manera natural nos juntamos. Sí debo extenderme a relacionarme con todos, pero hay cosas en común que me van a unir y voy a disfrutar, pero sin dejar de ver a mis demás hermanos. Pero acá estás viendo esta dinámica que se está dando y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas. ¿Recuerdas que un día dijo Pablo, está en 2 de Timoteo, ahora mi mente solo lo menciono, solo quiero la palabra exacta, pues lo busco, porque no quiero parafrasear, y dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y ahí la palabra que usa bien es la idea de que corta bien. Y entonces Pablo, ¿qué era? Uno que hacía tiendas. ¿Y qué, para hacer tiendas en aquel tiempo, qué tenía que usar? Cuero. Con el cuero se hacía tiendas. Entonces, si él quería cortar un pedazo de cuero, ¿qué tenía que cortar? Con precisión. Esta es la idea de Pablo que dice que corte bien la palabra, con precisión. El obrero tiene que cortar con precisión. Pablo usa esta idea porque él sabía que si corta mal, va a faltar cuero. Entonces él dice, no, igual, la escritura se tiene que decir con precisión. El obrero tiene que ser exacto y decir lo que el autor está diciendo en la escritura. Esto es lo que, bueno, dando una idea más de esto. Eran del mismo oficio, por lo tanto. Ahora, no es que Pablo no sabía hacer nada, entonces, sus manos servían para trabajar. La plantación de iglesia en Corinto fue un tiempo donde él tenía que trabajar y autosostenerse. Entonces, el trabajo no es pecado. ¿Sabes? Me ha tocado hablar con algunos pastores y les he mencionado, pastores jóvenes sobre todo, pastores o personas que están aspirando al ministerio pastoral. Le digo, lo que estás viendo delante de ti, o sea, que era yo, no es común, es atípico que un pastor sea sostenido. Debiesen, sí, ser sostenidos los pastores. Pero es la gracia del Señor, nada más que la gracia del Señor. Porque conozco a muchos pastores que son bivocacionales, que trabajan secularmente en un sentido, tienen un oficio y también que son pastores. Y eso, por ejemplo, lo vemos en la iglesia de Argentina, las iglesias argentinas. Muchos hermanos pastores son así. Y entonces, los que aspiran al ministerio pastoral debiesen pensar, no porque me va a sostener una iglesia. Dios hace soberanamente como Él quiere. Te cito lo que dijo un hombre cuando pensó de este trabajo, un pastor que se dedica a su trabajo y también a su servicio en la iglesia. Dice así, ¿por qué escoger este camino? ¿Por qué la complicación del doble trabajo y la doble carga de estrés? ¿Por qué el martirio de terminar una jornada laboral diaria para comenzar el turno de la noche con los asuntos de la obra de Dios? La razón es sencilla, porque eso es nuestro llamado de parte de Dios y no podemos violentarlo. La soberanía y la gracia de Dios sobre nosotros se ha manifestado con ese arreglo de vida que ciertamente impone una fuerte carga física y emocional, pero a la vez nos permite ver frutos que de otra manera no podrían ser cosechados. Dios lo ha querido así y nos toca a nosotros vivir en fidelidad
para su gloria. El que tiene el llamado al ministerio pastoral, y acá hace una alusión a esto, jamás debe tener temor al trabajo. Porque el trabajo trasciende el pecado, porque fue antes del pecado que Dios diseñó para que el hombre ¿qué? Trabajara. Y lo vemos en Génesis cuando dice, tomó pues a Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Por lo tanto, el trabajo va más allá del inicio del pecado. Entonces el hombre tiene que pensar que debe trabajar. Bueno, acá este pasaje nos ayuda a ver cómo Pablo trabaja y va a tener que predicar el evangelio. Y lo dije con firmeza todo esto. Ahora bien, a la vez tenemos que poner en el contexto también todo esto. ¿Cuál es el contexto? Que Pablo está iniciando la tarea en este lugar. Y Pablo es sabio. Pablo no quiere tomar provecho de ninguna situación de los hermanos, de los nuevos creyentes. Y Pablo lo va a mencionar que esto fue así necesario para que ellos no puedan tener abajo el ministerio que realizó con ellos. Pero en la carta misma a los Corintios, y también la carta que escribe a Timoteo, Pablo enseña que el obrero es digno de su salario. A ver, entonces tenemos estas dos cosas que tenemos que tener presente. Si Dios permite que alguien de acá, un joven de acá, le llama al ministerio pastoral, tiene que saber que si Dios lo permite, su vida va a ser que trabaje secularmente sirviendo al Señor como pastor. Ahora bien, en segundo lugar, esto es también verdad, que la iglesia donde él está sirviendo tendría que crecer para sostener a su pastor. Porque Dios lo demanda. El obrero es digno de su salario. Pero el pastor no lo va a imponer. Me tienen que sostener si no me voy. No. Si la iglesia no puede sostenerlo, el pastor va a tener que trabajar. Pero sí tiene que tener cuidado algo el pastor. Y toda la iglesia. Justo el libro que se va a regalar en la conferencia este año es Providencia Pastoral. Vamos a regalar a los pastores y a los líderes este año. Y justo hace esa mención de lo que yo cité de este autor, de la pequeña historia de este autor. Y él señala estas cuestiones. Escucha, dice, detalles que debe considerar aquel que tiene esta tarea doble. Primero, su familia está en primer lugar. Segundo, su tiempo es limitado. Tercero, la pluralidad de ancianos es vital. Cuarto, los descansos frecuentes son necesarios. Quinto, los amigos pastorales son necesarios. Sexto, tu vida devocional será tu arma de victoria. Cuando tú lees cada uno de estos aspectos, solamente te menciono algo. Dice, tu familia es primero y tu tiempo es limitado. Claro, piensa esto. Un hombre que se dedica bivocacionalmente al ministerio pastoral y también a trabajar. ¿En qué momento le da la familia? O sea, llega del trabajo, ahora tiene que ir a la iglesia o ahora tiene que visitar. Y es posible que no le vea a la familia, ¿no? Y hay un gran peligro ahí, donde ese hombre tiene que saber que debe ver a su familia. Y entonces el ministerio es más reducido. La iglesia debe comprender, y lo que hablaba con uno de los líderes de la iglesia del pastor Giancarlos, que cuán beneficioso es la iglesia cuando a su pastor lo acompañan en su tarea. Porque lo tienen de manera libre para hacer su tarea, no se ocupa, o sea, no tiene en la mente ocupaciones de sus necesidades porque la iglesia lo está sosteniendo. Eso no quiere decir que no lo haga el pastor, pero tiene que comprender la iglesia que así va a ser. Van a tener que convivir con limitaciones. Es otra realidad y muchas iglesias lo experimentan. Pero qué beneficioso también es cuando la iglesia sostiene a su pastor. Otra idea, por ejemplo, su tiempo es limitado. Claro, trabaja
Y ahora, ¿cuánto tiempo tiene que dar a la predicación para preparar la predicación? Si en algún momento, cuando lo mencioné, para escribir una predicación expositiva, tienes que invertir de 15 a 25 horas, dependiendo del pasaje. ¿Cómo lo haces cuando tienes que predicar 2 veces a la semana? 3 veces. Ahora tú tienes que pensar que ese hombre que está predicando también tiene necesidades, otras necesidades. Entonces el tiempo es limitado. Hay peligros. Pero eso no quiere decir que el pastor no tenga que trabajar. Debe trabajar. Debe trabajar. Entonces, es más, si tú buscas un pasaje, Segunda de Corintios 11, del 8 al 10, fíjate lo que Pablo les dice a ellos, a la iglesia de Corinto. Segunda de Corintios 8, Segunda de Corintios capítulo 11, del 8 al 10, capítulo 11, del 8 al 10. Dice, he despojado ¿a quiénes? A otras iglesias, recibiendo salario para ser siervo a quiénes. O sea, claro, Pablo trabajó, pero en la propia, ahora vamos a seguir viendo, dice después ha estado entregado a la palabra. O sea, lo que yo veo es esta dinámica de Pablo. Trabajaba, pero había momentos que tenía que dedicarse sí o sí días a seguir predicando la palabra. Y solamente después trabajando. Y luego otra vez dedicándose a la palabra. Y había esta dinámica. Pero él tiene que comer. Él tiene que vestir. ¿Y quién lo va a sostener? Y este pasaje te dice, he despojado a otras iglesias. Y estas otras iglesias, dice, me han dado salario para ser siervo a ¿quiénes? A vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno que fui carga. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron. ¿Desde dónde? Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Acaya es la región y la ciudad principal de la región de Acaya es Corinto. Entonces, cerrando esa idea, el trabajo es el plan de Dios para el creyente, para el ser humano. El creyente debe trabajar. El pastor tiene que pensar esto, que ser pastor es trabajo, es un oficio, donde tiene que dedicar todas sus horas a estudiar la palabra, a visitar a los hermanos, a dar consejería, a predicar el evangelio, a cuidar los intereses del reino. Ahora, como ese trabajo es para Dios, muchas veces en la dinámica de la congregación no va a ser respondido de la manera como debiese ser por la congregación. Entonces el pastor tiene que trabajar y tiene que dedicarse con sus propias manos a trabajar. Y eso no está mal. Es lo que Dios ha hecho en su plan. Como te dije al inicio, aquel que está llamado al ministerio pastoral debe pensar 2 cosas. 1, yo soy llamado al ministerio pastoral, entonces tengo que estar dispuesto a trabajar siempre, tanto con mi oficio y también para el Señor. Y si el Señor quiere, Él me va a sostener con la iglesia o de otra manera, pero va a ser el Señor. Y esta es la dinámica dentro de todo esto. Bueno, es importante pensar todos estos detalles porque Pablo está trabajando. Y como hemos mencionado varias veces, el trabajo es una manera de glorificar al Señor. Ahora, no solamente eso, sino, fíjate el verso 4, dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. El hacer discípulos, pensé esto, el hacer discípulos siempre es la tarea en la que los creyentes se ocupan. Y Pablo entonces, es su tarea, no te jodas, es su tarea. Este es el otro peligro. Y Pablo es tan maduro que enseña a todos los creyentes que trabajan. Todos los creyentes acá tienen un trabajo. ¿O no es así, hermanos? ¿Tienen su trabajo o no? Sí, tienen su oficio. Y Pablo, pero, hacía su oficio, pero ¿qué día se iba a predicar?
los sábados en la sinagoga. Claro, esto es en ese tiempo, es necesario predicar ahí. Lo que te dice es que el trabajo no le era una ocasión para quejarse y decir, no, solo quiero este día para descansar, justo es mi día libre y entonces un poquito más quiero dormir. Pablo invertía ese día, un día, para predicar. Trabajaba y luego la iglesia. Trabajaba, en una sinagoga, no sería lindo, aunque no era la iglesia todavía, predicaba en la sinagoga. Pero es esto de que discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Cuando dice judíos y griegos en el día de reposo, o sea, ahí en la sinagoga, es que eran judíos helenizados, ¿ok? O sea, no eran griegos, sino judíos helenizados. Pero discutía con él. La idea de discutir quiere decir hablar con temas con otros. No es que peleaba Pablo, sino que Pablo estaba hablándoles del Evangelio. ¿Y cuál es su mensaje? Fíjate, 1 Corintios 2, 1. 1 Corintios 2, 1. Porque si dice discutía en la sinagoga, ¿qué era lo que Pablo hablaba? Y ahí en 1 Corintios 2, 1 te dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a quién, a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra y ni mi predicación fue en palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuál era el mensaje de Pablo? Dice, hablaba de Cristo, solo Cristo. Eso discutía cada día. Y volviendo a Hechos 4, entonces discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Y te dice otra idea ahí, y persuadía a judíos. Y la idea de persuadir es provocar que alguien adopte cierta posición o creencia. Persuadir. Y es lo que podemos hacer, pero el que hace la obra es el Espíritu Santo, el que convence de pecado, de justicia y juicio. Yo lo que tengo que hacer es persuadir, usar el pasaje de manera adecuada, trazar de manera adecuada, explicar de manera adecuada. Y cuando explico, trazo o menciono la palabra y mi hermano está viendo o esta persona está escuchando, me trato de persuadir. Y esto es lo que hizo Pablo. ¿Sí? ¿Recuerdas la historia cuando estuvo frente a Agripa? Y este rey Agripa le dijo, por poco me persuades a hacer, o sea, por poco me convences, Pablo. Por poquito. Quizás de otro modo haber dicho, si argumentamos algunas cosas más, era cristiano. Por poco. Pero sabes, ese poco igual era mucho. No fue nada. O sea, ¿qué es lo que hacemos los predicadores? Es hablar el texto y tratamos de persuadir. Pero el que hace la palabra, el que hace la obra es el Espíritu Santo. Él trae vida. Un esposo a una esposa puede tratar de persuadir y puede usar la palabra de Dios y persuadirme y decir, mi amor, te veo lidiando con la ira. Nos sentamos un momento para hablar. Pero tú vas a quererme hablar de la Biblia y todo y estoy cansada. Pero solo es un momento. Te quiero decir algunas cuantas palabras nada más. Por favor, permíteme, se sienta ahí y trata de persuadir. Es nuestra tarea, persuadir. Y esto, recuerda, Pablo, todos los días de reposo. Lo que es que no me debo cansar de persuadir. Pero hay un momento donde sí termina eso. ¿Cuándo? Bueno, en segundo lugar, vamos a ver eso. Un compromiso que no cambia, entregado a la palabra. Y ahí vamos a ver cuándo termina. Fíjense, 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, de Macedonia, Pablo estaba ¿qué? Entregado a la palabra. Este es el tema, ¿no? Entregado a la palabra. Pablo estaba entregado. ¿Qué quiere decir? Atrapado. Es una persona que llegó a estar totalmente absorto de una actividad. Está metido. No sé,
los que, voy a traer la historia del mundial, los que estuvieron atrapados por el mundial, ¿de qué hablaban? Todo fútbol. Messi, bueno, alguien está diciendo ahí. Todo era esto. Estaba atrapado por esto. Bueno, Pablo, esta es la idea. Pablo estaba atrapado de Cristo. Por eso hay expresiones como esta. Fíjense, 2 Corintios, capítulo 5, del 14 al 15. 2 Corintios, capítulo 5, del 14 al 15. Esta misma palabra, estas mismas palabras que dice, estaba entregado por entero, es esta palabra, escuchen. Porque el amor de Cristo, ¿qué dice? Nos constriñe. Esta palabra constriñe es la palabra entregado por completo. Nos aprieta. Estamos absortos. Esta es la idea. Estoy aplastado. Me oprime. Me constriñe. Y la palabra constriñe también da la idea de las entrañas. Que de acá, ¿alguna vez se rieron con el estómago? Una cosa dice, ja, y otra cosa desde acá. ¿Alguna vez se rieron desde acá, del estómago? Que te duele la panza hasta reírte, hasta lloras, ¿no? Y estás constriñido desde acá. Imagínate, dice, el amor de Cristo me constriñe. Desde el fondo de mi ser estoy apretado para hacer esto, dice Pablo. Y fíjense lo que él dice en 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, eso hace el amor. Pensando esto, que si uno murió por todos y luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven, ¿qué? Ya no vivan, sino para quién? Para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, aquellos que están entregados como Pablo o constriñidos como Pablo, de esta manera viven. Viven para Él y ya no viven para ellos. Están dispuestos a vivir para Él. Esta es la idea de entregados a la palabra, entregados a la palabra. ¿Cuánto, diría así, nuestra iglesia va a madurar, hermanos, en la medida que nos entreguemos a la palabra? Cuando haya creyentes, cada vez más creyentes, entregados a la palabra, como Pablo, estaba entregado a la palabra y lo que hacía era predicar. Volvamos ahí, verso 4. Entonces, versículo 5. Y Silas y Timoteo vinieron de Macedonia y dice, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra y la idea de la predicación, exponer la palabra. ¿Qué hacía? Testificando a los judíos que Jesús, ¿quién es? Este es el punto, hermanos. Cuando estamos en casa, cuando hay alguien que no es creyente, el punto, Jesucristo es el Cristo. En Él hay perdón, en Él hay salvación, en Él hay una nueva vida. Él renace, Él te hace renacer, Él transforma tu mente. Él es el Mesías. Una y otra vez, no nos cansemos de hablar de esto. Ahora, pero pasa algo. Fíjate el 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora miré, y sacudiéndose los vestidos. O sea, llega un punto donde es necesario callar. Pero callo no porque dejo de amar y tener compasión, sino porque están pisoteando el Evangelio. Yo le hablo de Cristo. Y más se alteran y se enojan y agarran el Evangelio, lo tiran al suelo. Y esta es la idea de blasfemar, despreciar, tratarlo como nada. El Evangelio es un tesoro, hermanos. Y no le vamos a dar a los perros que vomitan o a los cerdos que lo van a... se vuelcan en el lodo y lo desperdician. No les interesa. No se les va a dar a ellos.
El evangelio es un tesoro. Como el hombre, que te acuerdas de la parábola, el hombre que encontró el tesoro escondido. Qué hermoso es esta otra actitud. Cuando se le habla, un esposo habla a la esposa del evangelio, o la esposa le habla al esposo del evangelio, o padres que hablan a los hijos del evangelio. Encuentra el evangelio y quiere aprender más. Y está contento, quiero más, quiero más. Este es el hombre que encontró el tesoro escondido. Encontró el tesoro y dice, contento. Primero dice, lo tapó. ¿Se acuerdan que lo tapó? Y se va contento. ¿A dónde? A vender. Se va corriendo primero a vender todo lo que tenía para comprar el terreno. Y luego, una vez que compró, estuvo, dice, contento y gozoso por lo que halló. Porque ahora ese tesoro es suyo. Distinto a estos, que estos desprecian el evangelio. Totalmente. Entonces, tú puedes ver esta actitud, pero poniéndose y blasfemando, esto les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora miré a los gentiles. Y hay un pasaje más que quiero llevar. Primera de Corintios 9:16, fíjate. Primera de Corintios 9:16. Primera de Corintios 9:16. ¿Por qué Pablo predica el evangelio? Solo el evangelio. ¿Por qué predica de Cristo? Dice, pues si no anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Sería maldito si no anunciar el evangelio. Esta idea de ay es una expresión de maldición. Yo sería un maldito si no anuncio el evangelio. Ay de mí. Y por eso me es impuesta esa necesidad. Continuamente debo hablar el evangelio. Todas las reuniones, yo debo hacer lo posible para que se hable del evangelio. No hay reunión donde yo no deba ser sagaz, astuto. Entonces yo diría a mi familia, somos 4 en el hogar, ¿no? Chayo, Cielo, Fabi y Samuel. Hagamos que nuestro cumpleaños vengan nuestros vecinos. ¿Para qué? Para anunciar el evangelio. Y no solamente eso. Chayo, ¿qué te parece si invitamos en nuestro aniversario de matrimonio a todos los matrimonios que vengan? No sé lo que va a pasar, pero vamos a invitar. ¿Para qué? Para anunciar el evangelio. Lo que estoy tratando de decir, hermanos, es que nuestra tarea es anunciar el evangelio. Buscar oportunidades para anunciar el evangelio. Como podemos decir, si se acercara la Copa América, ¿qué les parece si hacemos con los jóvenes para que vean el partido de fútbol? Le decimos, chicos, vengan a ver cómo Perú va a ganar, no sé a qué equipo va a ganar. Vengan y van a tener una comida especial y van a venir, pero ¿con qué fin? Anunciar el evangelio. Cuando hay comida hay gente, ¿no? Eso puedes ver en la alimentación. ¿Cuántos fueron? 5,000, 3,000. Pero luego lo dejaron, ¿te acuerdas que se iban de a poco después? Cuando les hablaba duramente, dice. ¿Pero cuál es la finalidad? Hablar el evangelio. Predicar el evangelio. Ay de mí, dijo Pablo. Hermanos, es necesario hablar el evangelio. El 6, entonces oponiéndose y blasfemando eso, dijo, sacudiéndose los vestidos vuestra. Bueno, el 6 termina, dice, pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora miré a la gente. Lo que está diciendo Pablo ahí, listo, hasta acá. Ahora yo no soy culpable de si ustedes no creen. ¿Sabes? Acá lo que se pone es la responsabilidad humana. Acá está esta responsabilidad humana. La salvación es total, enteramente de Dios, sí. Pero también el hombre es responsable. Tú no quieres creer. Tú no deseas nada del evangelio. Tú no deseas nada de Cristo. Y no digas que no escuchaste el evangelio. Ahora libres son. Y Pablo se fue y dice a los gentiles a predicar el evangelio. ¿Y qué pasó con los gentiles? Fíjate, verso 9. Y acá en cuarto lugar, en tercer lugar, frutos
por una dedicación fiel a la proclamación. Frutos por una dedicación fiel a la proclamación. Versículo 7, perdón, dice: y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, lo cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, ¿qué pasó? Creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¡Qué hermoso! Dios trae frutos. Muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. O sea, no se trata del hombre, se trata de Dios. Y Pablo dice, saliendo de ellos, se fue a la casa de Justo. Y había un hombre llamado Crispo y creyó, y él toda su casa. Si te das cuenta, Pablo puso su parte. Trató de persuadirlos. Pero Dios tiene su pueblo. Sale y se va a una casa. Y hay un hombre llamado Crispo. Y ellos creen. Y ahora los bautiza. Y hay muchos otros corintios que son creyendo y van a ser bautizados. Esto es de Dios, indudablemente. Y en cuarto lugar, fortaleza providencial que anima el corazón de su proclamador. Fíjense, el verso 9. En cuarto lugar, fortaleza providencial que anima el corazón de su proclamador. Fortaleza providencial que anima el corazón de su proclamador. Versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, que le dice, no temas, sino habla. ¿Y qué? No calles. Ahora, esto es algo singular y único, hermanos. Dice el Señor, le habla de noche a Pablo en una visión. Si alguien escucha de noche una voz y algo parecido, tienes que preguntarte qué he comido. Acá es algo especial y único a Pablo. ¿Ok? Solo Dios hoy habla por su palabra. No habla a través de visiones y sueños. Habló de esa manera cuando todavía la escritura no estaba completada. Él sí escuchó esa voz y le dice, a Pablo le dice, no temas, sino habla. Y hay acá una idea importante. Y la idea importante es, no temas. ¿Por qué no temas? El temor es un mecanismo que de una manera natural responde nuestra alma. El temor a los hombres aún es la muestra que lidiamos en el corazón y es una muestra que aún está la presencia del pecado. Y por eso Pablo necesitaba la voz de Dios para que comprendiese que él debe seguir haciendo la tarea. Es más adelante hay otra historia en Hechos 27 del 23 al 25 que va a haber una historia muy parecida de un ángel de Dios que viene y le dice, ten ánimo, Pablo. ¿Te acuerdas en el mar cuando estaba yendo camino a Roma? Y cuando ellos miraban que iban a morir, no habían comido varios días, dice un ángel, y Pablo dice, un ángel de Dios vino y me dijo que tenía ánimo y que vamos a ir a Roma. Entonces sí, había esta forma como Dios hablaba a su proclamador. Y le dice, le dice así, no temas, sino habla y no calles. Ahora, qué importante es de que el predicador o los creyentes hablen la palabra. No puede ser que un creyente que esté en una reunión pase la oportunidad, no quizás de ponerse en medio de todos, pero al lado estar callado y no estar hablando. Sí, hay temor, pero tiene que ser consciente de algo. No. Tengo que quitar el temor, porque no voy a hablar mi palabra. Voy a hablar la palabra de Dios. No voy a tener temor ni mis papás, ni mis hermanos. ¿Te acuerdas que Jesús dijo, ¿a quién se debe temer? No temáis a los que matan el cuerpo, sino temáis al que mata el alma. ¿Y quién es el que mata el alma? Solo Dios. Nuestro temor tiene que estar en Él, no al que mata el cuerpo. Temamos a Él. Y Dios le dice a Pablo, no temas, sino habla. Y no le dice solamente eso, y dice, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en este lugar. Hermanos, esto le está diciendo Dios a Pablo, ¿eh? Si alguna vez te cruzas con un pasaje, a veces esa forma de leer tenemos, algunos tienen, no tenemos, algunos tienen. Señor, háblame. Y dice, ninguno te hará mal, habla, no calles, y ninguno te hará mal. ¿Qué más dice? A ver. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Y entonces,
imprudentemente se meta en lugares que no debe estar. No, hermanos. Esto Dios le está diciendo a Pablo, le está diciendo a él, pero sí hace alusión a algo que dijo Dios Cristo a sus discípulos. La otra parte, ¿te acuerdas que esta otra parte? Ninguno podrá de ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esta idea de verso 10, porque yo estoy contigo. ¿Cuándo Jesús dijo eso a sus discípulos? Sí, ¿se acuerdan? Cuando iba a ascender, en la ascensión, ¿qué le dijo? Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Eso es para todos los creyentes. Hace una alusión a eso. Obviamente, o sea, se da un paralelismo ahí en eso. Pero esta idea de nadie pondrá sobre ti la mano, le está diciendo a él en esa ciudad de Corinto. Pero hay otra idea acá, porque yo tengo mucho pueblo, dice. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y esta verdad es verdad. Porque muchos corintos han muerto y se han ido al infierno. Pero muchos han sido salvados. Esto te habla de la elección de Dios. Dios ha elegido quiénes van a ser de su pueblo. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dicho de otra manera, si eso es verdad, pensaríamos en nuestra ciudad, diríamos, yo tengo mucho pueblo en La Molina. Y este es el mismo principio. No tengas temor, sino habla. La predicación del Evangelio transforma la vida, hermanos. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y cerramos con esto. Invirtiendo todo el tiempo necesario para enseñanza. Versículo 11. ¿Cómo termina el 11? Y se detuvo allí 1 año enseñando la palabra de Dios. ¿Te recuerdas la travesía que fuimos por otras ciudades? Era un tiempo que se quedaba, pero acá fue 1 año y 6 meses. ¿Te imaginas tenerlo a Pablo 1 año y 6 meses? Todo el conocimiento, toda esta instrucción, toda esa enseñanza robusta de teología. Pues fue una iglesia privilegiada. A tal punto, hermanos, que tú sabes que después de esto, Pablo llegó hasta 3 meses más con ellos después, más adelante. Y no solo eso. En 2 de Corintios, en 1 Corintios 16:7, Pablo tiene esto, dice, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pablo le dice, no solo quiero saludarles, sino quiero quedarme con ustedes. Y me da una idea de, siempre que vamos a hacer la obra de Dios, no tenemos que ir solo de paso. Hay que invertir tiempo en personas. Y gracias, hermanos, haciendo un paréntesis, porque han permitido que esta semana invierta tiempo con los hermanos allá en Pisco y Paracas, los pastores, y con los hermanos en general. Y no solo el pastor tiene tesoros en el cielo, sino la iglesia misma, porque ustedes han estado orando por mí. Claro, yo no me quedé allá, esta es la iglesia en la que estoy. Pero es necesario invertir tiempo. ¿Cuánto? Lo necesario. Pablo fue 1 año y medio para una iglesia. ¿Cuánto es necesario invertir tiempo con tu hijo? ¿Está luchando con el pecado? Bueno, deja ese pecado y nada más señalar. No, invierte tiempo. Siéntate un tiempo. Vamos a planificar. Hijo, ¿qué te parece si toda esta semana hablamos de este tema? Invierte tiempo. Quiero afirmar tu vida. Invierte tiempo. Pablo deseaba estar con ellos, no solo verlos, sino enseñar la palabra. Esto es importante, hermanos. Y nunca la palabra de Dios vuelve vacía. Trae frutos. Espero que todo esto sea de bendición para nuestras vidas, para la gloria de Dios. Oramos.